artistas que se conectan con la canción y hay artistas que no se conectan tanto con la canción. Uf, corporal, la interpretación, la afinación. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Los he escuchado, chicos. Supe que Lita no ganó Viña del Mar y esto, la verdad, me decepcionó muchísimo. La hacía ganadora porque creo que tiene todo el talento y todo el potencial para llevarse esas gaviotas que representan un gran artista. Así que muchos me dijeron que por favor reaccionara al veredicto de esa noche. Así que yo lo quiero hacer no por generar más polémica, sino porque realmente quisiera ver qué pasó. Vamos a ver la segunda presentación de Lita cantando de nuevo Luchadora y vamos a ver los resultados. Y después comentamos entre todos lo que opinamos. Intérprete Lita Peso. Aunque todo se ponga difícil, hay una salida. Aunque a veces parezca imposible, nos duela la vida. Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir. Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca, ni el aplauso, ni el beso, ni haya que sueñe que vuelva. Ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir. Bueno, lo que estoy escuchando hasta ahora, ya habíamos reaccionado. La primera presentación me pareció que estaba muy segura de sí misma, increíblemente, porque estar en este escenario por primera vez, lo que representa tantos artistas que han estado allí, es algo que para cualquiera le dan nervios. Y ella lo hizo demasiado segura, demasiado segura. Esta vez la estoy viendo igual de segura, aún más probablemente. Y esta canción tiene algunas terminaciones que son un poco difíciles de hacer y ella lo está haciendo supremamente afinada. Hasta ahora todo está muy bien, sigamos viendo. Luchadora como siempre, que le gusta decir lo que piensa y que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora. Luchadora, que lleva puro sentimiento aquí bajo la piel. Luchadora que no miente, que lleva la cabeza alta y que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora. Luchadora. No, ella aquí nos está contando una historia, nos está contando la historia de su vida y lo está haciendo con esa interpretación que la caracteriza tanto, ese alma. Ella es esta artista que se entrega completamente a sus presentaciones. Una vez más, viéndolo allí, es esa Lita Peso, esa gran talentosa artista. Así que vamos a seguir viendo, esto está increíble. Una niña, una mujer, desde entonces ya hasta ahora luchadora. Aunque un día no resulte fácil y llegue la pena, no hay piedra en el camino que no hayan en la marea. Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir. Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca, ni el aplauso, ni el beso, ni haya quien sueñe que vuelva. Ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir. Bueno, yo la veo a ella en su momento más sincero, cantando esta canción como cuando uno cuenta una historia que se lo está creyendo, porque es algo que ella ha vivido, es la historia de su vida, y lo está haciendo increíble, tanto la expresión corporal, la interpretación, la afinación. Creo que todos los puntos más importantes, los que deberían tener en cuenta cuando es un concurso, los está haciendo a la perfección. Sigamos viendo. Luchadora como siempre, que le gusta decir lo que piensa y que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora. Luchadora, que lleva puro sentimiento aquí bajo la piel.
llegó a Viña 2024 junto a Lita Peso y su canción Luchadora. El jurado la evaluó y ahora revisamos las calificaciones. Bueno, chicos, la parte alta la hizo perfecta. Después, al final, volvió a terminar alto. Lo hizo perfecto. Si comparamos la noche primera con la segunda noche, yo diría que ambas estaban muy bien balanceadas. Lo hizo perfecto en ambas noches. No puedo decir que faltó afinación, que faltó expresión corporal, que de pronto le faltó algo. Siento que todo lo que ella estaba haciendo estaba a la perfección. Su afinación, su expresión corporal, era mucho sentimiento lo que siento que ella estaba expresando. Y creo que es muy transparente. Es muy transparente porque hay artistas que se conectan con la canción y hay artistas que no se conectan tanto con la canción. Y yo siento que ella estaba muy conectada con su canción para expresárselo al público. Vamos a ver la calificación. Le agradecemos a nuestros jueces y ahora revisamos la calificación del jurado virtual. ...6,2, tremenda calificación. Wow, Muy bien que la 6,2. quinta aplauda. ¿Ah? Se nota que es una de las favoritas. Continuamos. Así es, de este modo, el promedio parcial para Perú, exceptuando las notas incógnitas, es... ¡6,5! Extraordinaria la nota de Perú entonces. ¡Felicitaciones! Y despedimos con este aplauso entonces a Lita Peso de Perú, que me imagino se va muy contenta. Ella trajo su canción Luchadora, así es que un abrazo para Perú. Bueno, hasta este punto todo se veía muy bien. La puntuación de la primera noche fue una puntuación buena. La puntuación de la segunda noche fue una puntuación muy buena también. Ambas presentaciones estuvieron excelentes en todos los sentidos. Todo lo que un juez puede tener en cuenta si es un concurso de canto, todo estaba donde debería estar. Ahora vamos a ver el veredicto final. Hay tensión, estamos nerviosos, pero como ustedes vieron, hoy solo conocimos las notas del jurado virtual, pero son los promedios finales con todas las calificaciones de nuestros jueces, la canción ganadora de esta competencia. Les cuento que el tercer lugar obtuvo un promedio de 2,7. El segundo lugar logró un promedio de 5,2. Y el primer lugar obtuvo un 6,3. De este modo, con nota 6,3, en la 63ª versión del Festival de la Canción de Viña del Mar, el primer lugar de la competencia internacional, la Gaviota de Plata, los $28.000 y el aplauso y el reconocimiento de la Quinta Vergara es para... México, con la canción El Maestro, interpretada por Eddie Valenzuela. Wow. Hacia México, vuela esta gaviota. Y la Quinta Vergara lo reconoce y lo aplaude. Está muy sorprendido, no lo puede. El chico no se lo creía para nada. El chico no pensaba que iba a ganar. Yo no he escuchado la canción del chico como para poder decir por qué ganó, por qué no ganó, pero sí estoy muy segura del talento de Lita y sí estoy muy segura de presentaciones que ella hizo, de lo importante que es esto para un artista, en especial para Lita. Se le veía muy emocionada en esos momentos. Me imagino que te pasa todo por la cabeza pensando que vas a ser tú y a la final resulta que no. Como se lo escribía a ella, creo que ella se tiene que quedar con la certeza de que tuvo todo su país apoyándola, muchísima gente, hubieron grupos de WhatsApp pendientes de votar y que lo dio todo en el escenario. Así que
Sé que hay muchos comentarios, muchos sentimientos encontrados por este resultado. Sí queda un sinsabor muy grande porque no se sabe realmente cuál fue el criterio que usaron para que le dieran una nota tan baja, sobre todo después de que en las dos presentaciones le dieron una nota tan alta. O sea, que queda mucho sinsabor de realmente qué fue lo que pasó allí. Pero creo que más que eso, un concurso no puede definir un artista, menos cuando muchísima gente reconoce el talento que tienes, como lo es Lita. Artistas como Lita Peso, muy pocos hay hoy en día especialmente, y me encanta el amor con el que ella entrega todas sus presentaciones, lo entregada que es, y creo que esto es lo más importante. Concursos van a haber muchos, si quedas con un sentimiento de como que te hubieras esperado algo más insatisfecho por todo esto, pero creo que más importante es como quedarse con ese sentimiento que ella genera siempre. Su carrera musical va a seguir en ascenso. Lo más importante es que siempre la estemos apoyando, que podamos estar allí en sus presentaciones, mientras que los fans, que son los que tienen vivo a los artistas, estén allí pendientes y estén allí apoyando. Creo que es lo más importante. Así que gracias chicos por recomendarme este video. Sí me pareció que fue una injusticia, no entiendo muchas cosas, pero me quedo con el talento que Lita tiene, con todo lo que tiene para ofrecer. Creo que es más importante que este concurso. Así que, bueno, quiero seguirlos leyendo en los comentarios. Les envío muchos saludos a todos ustedes que me han recomendado ver esta presentación, a los que siempre me están recomendando canciones. Yo estoy allí pendiente y voy a seguir reaccionándolas poco a poco. Vayan a suscribirse al canal de Lita, hay que seguirla apoyando. Vayan y me dejan saber en los comentarios cuál debería ser mi próxima reacción de ella. Muchos saludos, nos vemos en la próxima y que estén bien. Bye.